Ciertas versiones indican que antes de ser asesinados, los presos fueron primero torturados en la base aérea de Cerro Moreno. Ya sacaban los ojos con los, ¿cómo se llama? Con los corvos, les quebraban las mandíbulas y todo, les quebraban las piernas. Al final le daban el golpe de gracia. En este lugar, la quebrada del Guay, en las afueras de Antofagasta, y sin que hubiera sentencia ni defensa legal, a los ya torturados Mario Silva Iriarte, Eugenio Ruiz Tagle, Washington Muñoz, Miguel Manríquez, Luis Alanís Álvarez, Danilo Moreno, Alexis Valenzuela, José García, Marcos de la B, Mario Arqueros, Guillermo Cuello, Norton Flores Antivilo, Tinator Ávila Roca y Darío Godoy fueron acribillados con ráfagas de metralleta, recibiendo más o menos 40 balazos cada uno, según diría después el general Lagos. En este asesinato masivo habrían participado el comandante Arredondo, el mayor Marcelo Morén Brito, el subteniente Armando Fernández Larios y oficiales de la guarnición de Antofagasta. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del hospital de Antofagasta. Ignorante de lo ocurrido en la noche, un relajado general Lagos tomó desayuno al día siguiente con el general Arellano. Luego, ambos oficiales se encaminaron al helipuerto del regimiento Esmeralda. Allí, el auditor teniente coronel Marcos Herrera Aracena se dirigió a Arellano para sacarle unas firmas correspondientes al trabajo efectuado el día anterior. La comitiva subió al helicóptero. El nuevo destino, Calama. Solo a las 10 de la mañana, el general Joaquín Lagos fue informado por el jefe de Relaciones Públicas, mayor Manuel Mata, de lo que había ocurrido la noche anterior. Me sentí con dolor, con impotencia, con rabia, con todo lo que usted se imagina, ante un hecho de esta naturaleza que hicieron en mi zona jurisdiccional y a mis espaldas. A la casa del general Lagos llegaron madres, esposas e hijos de los asesinados para pedir que les entregaran los cadáveres. En el hospital se amontonaban varios cuerpos que no cupieron en la morgue. Algunos habían sido dejados en un patio secándose al sol. Silvia Pizarro trabajaba en el área de patología del hospital antofagastino y no ha olvidado lo que vio el 19 de septiembre de 1973. Y me vine hacia las cámaras y me encontré que las dos estaban llenas de cadáveres, de 2 cadáveres por bandeja, que estaban aportillados enteros, estaban llenos de hoyos. Y el que yo me acuerdo que más vi fue al Silvia Iriarte, porque él estaba con la cabeza hacia afuera y estaba desfigurado total. O sea, estaban llenos de hoyos, la cara, todo. Me daba una vergüenza verlo, si estaban hechos pedazos, si no eran cuerpos humanos, de manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma decente, más o menos, pero de eso no se pudo. ¿El señor Silvia Iriarte que usted vio tenía cortes de corvo a cuchillo o solamente balas? Yo lo vi prácticamente sin ojo. Estaba él, estaba el Ruiz Tagle, unos niños de la Norte, la Laní. Yo me acuerdo más o menos de ellos. A mí me dio la impresión que lo habían puesto por ahí y lo habían ametrallado. Porque las ropas que se recuperaron de la gente que vino a retirar estaban todas llenas de agujeros. El general Lagos encomendó al jesuita José Donoso hablar con los familiares de las víctimas, pero Donoso solo alcanzó a comunicarse con la viuda de un joven socialista asesinado. Pronto recibió una advertencia amenazante. Un capitán, después de que era capitán, un cierto joven, buen mozo, rubio. Yo, siéntese ahí, me dijo. Y comencé así. Sepa, señor Donoso, que conocemos todos sus pasos. Hemos corrido noche y día, así que sabemos que anda por aquí, por allá, por allá. Haya tortura o no haya, señor, no me importa, me dijo. Pero usted que anda sembrando por todas partes diciendo que hay tortura. Y yo dije, señor, si todo el mundo lo sabe, lo ven los parientes cuando llegan, estos pobres.
Estaban esposa, mujer, hijos, lo que sea, que están ahí. Los presos comunes me decían, padre, haga algo, mira cómo los traen. Pero, para resumirlo, me dijo, usted no me pisa más la cárcel. ¿Entendió? Fuera. Y ahí encuentro que era el lago, que era un león, y siempre me acuerdo como el león infabulado que se paseaba, solo estaba ahí hablando con el abogado Fermondoa. Y que ahí pues que me consta a mí que ahí se dio cuenta y vio lo que había pasado, la caravana de la muerte, lo que habían hecho sin su permiso. Eso lo puedo decir porque no fue cuento, no fue teatro el que hizo, ni mucho menos. En una reunión urgente con sus oficiales, el general Lagos se enteró que el coronel Adriano Ortiz Gutman fue quien proporcionó los vehículos para el transporte de los prisioneros. Todos estaban sorprendidos de la airada reacción de Lagos, porque suponían que el exterminio había sido autorizado por él. Ortiz Gutman sería más tarde ascendido a general y ocuparía 2 años después justamente la intendencia de Antofagasta. Las madres, esposas y hermanas de los ejecutados, luego de deambular por cárceles y regimientos para indagar el paradero de los restos de sus familiares, fueron recibidas por el general Joaquín Lagos. Si el general no nos dice dónde están, porque ya habían pasado 3 días, nosotros nunca lo encontramos. El registro civil me llamaron que no le estaba poniendo el lugar de fallecimiento al certificado de defunción. Le pregunté al doctor y el doctor me dijo por allá por el quebrado del Guaymen, pero se paró un militar que era el Adriano Ortiz Gutman. Él se paró y me dijo, usted no tiene nada que estar preguntando, me dijo, los certificados se reciben como demandan. Para llegar donde él estaba, mira, tuve que caminar levantando la pierna, pasar por encima de los cuerpos, mirando, buscando, y en una parte ya así lejana encontré a Marco en una forma tirada, incluso el brazo de él estaba sobre el cuerpo de otra persona. Tenía un orificio bastante grande aquí en la cara. Yo abrí en esta forma el vestón porque estaba con el pijama, pero él tenía tantos orificios. Mediante mandos, el general Lagos decidió mentir para que el ejército y el gobierno pudieran conservar su ascendiente sobre la ciudadanía, pero asignó la responsabilidad de las muertes a la Junta de Gobierno. Separó a 7 víctimas en 2 grupos para dar la impresión de ejecuciones distintas. Fue con el cadáver el 20 de octubre, en la carretera en la noche. Y llegamos a Vallenato de allá, no nos dejaron entrar a la ciudad y nos dijeron que teníamos que entrar al cementerio que está en El Paso. Y ahí sepultamos a Mario sin ponerle en la lápida el nombre de nada. Porque iba diciendo que no teníamos derecho, que era como un peligro, no sé, por eso iba como hasta más allá de la muerte. ¿Qué pasaba en las jerarquías militares de la época? ¿Había y se aceptaban mandos paralelos en un ejército tan vertical como el chileno? ¿El servicio de inteligencia operaba con cierta autonomía y con su propia agenda en los regimientos? ¿Cómo es posible que 2 generales hayan dormido en la misma casa sin saber nada de los asesinatos que cometían sus subordinados en la quebrada del Guay? A las 10:30 horas del viernes 19 de octubre de 1973, descendió en el aeropuerto de Calama el general Arellano y su comitiva, siendo recibidos por el coronel Eugenio Rivera de Escrú. Todos venían en tenida de combate, las cabezas cubiertas con cascos de acero y en las manos metralletas. En la tarde, Rivera y Arellano viajaron a Chuquicamata. Rivera, interesado en ayudar al mayor Rebeco, arrestado en Santiago y a punto de ser fusilado, quería probar que la mina funcionaba perfectamente gracias a Rebeco. La actividad minera y el flujo ferroviario normalizados parecían traslucir una situación cotidiana.
Pero la presencia en Calama de Sergio Arredondo, Marcelo Morén Brito y Armando Fernández Larios haría que ese día fuera el más dramático en la historia de la ciudad. De acuerdo con antecedentes recogidos en distintas fuentes, los oficiales que venían de Santiago, ayudados por oficiales del regimiento de Calama y 2 o 3 conscriptos, fueron hasta la cárcel y a las 16 horas exigieron a los gendarmes la entrega de 26 presos políticos. En el regimiento, en tanto, comenzaba a sesionar el Consejo de Guerra, que por orden de Arellano debía revisar procesos y sentencias ya resueltos por el tribunal presidido por el ahora arrestado comandante Rebeco. El abogado y periodista Carlos Berger cumplía una condena a 60 días de cárcel por haber mantenido funcionando la radio en Loa el 11 de septiembre. Su mujer había obtenido el compromiso del fiscal militar para que se le conmutaran algunos días con el fin de viajar a Santiago. Yo concurrí muy angustiada a la cárcel porque había ya un ambiente de una gran tensión en Calama y en los sectores que yo visitaba, que eran el regimiento. Llegué a la cárcel, yo calculo que debe haber sido alrededor de las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. Carlos estaba muy angustiado y me informa que la mitad de los presos políticos habían sido sacados con gran violencia del recinto carcelario por personal que él no conocía. Estuve con él, le informo que ya no vamos a podernos volver a Santiago, que él no va a poder salir en libertad, y de alguna manera teníamos el presentimiento de que venían días difíciles. Alberto Núñez, abogado de varios presos políticos, fue citado al Consejo de Guerra, pero sentía que no tendría tiempo para hacer la defensa escrita. Yo estimé que era una defensa así bien precipitada porque no tenía tiempo. Mi defensa no se prepara de la mañana a la tarde. La cosa es que ese día no pasó nada, no me llamaron. En la cárcel, el contingente dirigido por el coronel Arredondo comenzaba a cargar en camiones y camionetas a los 26 presos, incluidos ejecutivos y trabajadores de Chuquicamata, trabajadores de la empresa de explosivos Tupón, un periodista y el menor de edad José Gregorio Saavedra. Yo fui a la cárcel y veo así gente, veo que está acordonado, entonces veo que están sacando gente, y todos iban, las personas iban con las manos en la cabeza, y yo el que siempre recuerdo es a Carlos Berger. Un soldado que pidió reserva de su nombre y que participó en el transporte de los prisioneros y que luego presenció la matanza, señaló a Informe Especial. Fuimos y ahí estaban listos ya, o sea, lo tenían amarrado, no encapuchado, sino amarrado nomás. ¿Amarrado cómo? Claro, así, ¿entiendes? Amarrado. Y a nosotros nos tocaron 5 personas, esas 5 personas para nosotros. Teníamos que traerla. Él en ningún momento me dijo, ¿sabes qué pelado? Tenemos que llevarla, que vamos a ir a fusilar. No, él nunca dijo eso. ¿Pero el capitán? Lógico. Me dijo, si te mueve alguien, cualquier cosa, bala nomás por pelado. Tienes que correrle bala. A la orden. ¿Con qué hermano usted? Yo con sí, ya 100 tiros. A las 5 de la tarde, los vehículos con los prisioneros comenzaron a dirigirse aparentemente al regimiento, donde se celebraría el Consejo de Guerra. Pero el destino era otro. Siguiendo un camino poco concurrido que bordea el cementerio local, camiones y camionetas enfilaron hacia los cerros de Topáter. Entre los prisioneros estaba el subgerente de Chuque, ingeniero Haroldo Cabrera, los dirigentes sindicales Alejandro Rodríguez y Domingo Mamani, el comerciante Mario Argüelles, el subgerente de Relaciones Industriales David Miranda, y el abogado y periodista Carlos Berger, el ex soldado Daniel Garrido,
los empleados Sergio Ramírez Espinosa, Hernán Moreno y Luis Hernández, los choferes Carlos Piñero y Carlos Escobedo, el profesor Fernando Ramírez Sánchez, los obreros Jerónimo Carpanchay, Bernardino Cayo, Luis Gaona Ochoa, Rafael Pineda, Manuel Hidalgo Rivas, José Rolando Hoyos, hermano de un cabo del regimiento, Rosario Agüid Muñoz, Luis Moreno Villarroel, Milton Muñoz, Víctor Ortega Cuevas, Roberto Rojas Alcayaga y Jorge Dwayne Rojas, y el estudiante secundario José Gregorio Saavedra. Pero sí con un gran sentido de ayuda, y justamente durante este tiempo, cuando ya se empezó a hablar de todo lo que era la ayuda solidaria de los trabajos voluntarios, él participó mucho en ese tipo de trabajo. La acusación fue haber participado en una reunión después del golpe militar. Tuvimos 18 años conviviendo los dos. Era un hombre bueno, por ninguna manera se bastante, muy respetuoso. Sí que era activista, le gustaba, era militante del sindicato, le gustaba ser, por 12 años fue presidente del sindicato de Pueblo. Fue detenido por Carabineros, estuvo incomunicado durante 5 días. De ese lugar de detención lo llevaban a una casa de tortura que había en la Dupona, a las afueras de Panamá, y ahí que tenía sus manos, él en un momento ocultaba sus manos detrás de su cuerpo, ponía las manos atrás y yo le extendí sus manos, las tenía totalmente llenas de quemaduras de cigarrillo. Después yo tuve 2 visitas con él en la cárcel. Él me había sido torturado, lo habían quemado con cigarrillos en las piernas y los brazos, tenía la boca chatura aquí adentro. En el subterráneo de la comandancia del regimiento Calama, lugar empleado por el Servicio de Inteligencia Militar para torturar prisioneros, un joven que había pertenecido al GAP, la guardia personal del presidente Allende, era brutalmente interrogado. Pero el apremio le permitió evitar una muerte segura. Y el que pegaba y el que daba era un suboficial mayor que era de apellido Boncharman, que hoy día es finadito. Bueno, toda esta cosa, ¿no es cierto?, fue un momento dado ya que el cuerpo ya parece que ya no daba, ya la resistencia de uno ya no daba para más. Y no había nada más que entregarle, yo no podía decir, ¿sabe qué más? El compañero que está al lado mío, él tiene armas, ¿por qué no las habían? Entonces, en vista que no entregábamos más cosas, no decíamos más cosas, entonces el hombre se enardecía y pegaba más. Y en una de esas saca la pistola de la carga y me la pone en la cabeza. Me apunta con la pistola y yo le suplico, le pido por favor que me pegue el balazo. Porque ya el cuerpo ya no resistíamos, ya era una cosa que estábamos esperando, ¿no? Y en ese momento le digo yo, así textual como se lo estoy diciendo a usted, le digo a este señor, le digo yo, solamente Dios sabe que yo soy inocente, que yo luché por un ideal. Solamente por eso, yo no mataba a nadie. Y el teniente que está en el rincón, que se veía la silueta de él, porque no se le vio nunca la cara, el oficial le dice, a ese hombre no le peguen más, y llévelo a la casa y procéselo de nuevo. En las afueras de Calama está el monumento a la batalla de Topate, el único combate de la Guerra del Pacífico en que participaron efectivos bolivianos y en el que perecieron 6 soldados chilenos. No muy lejos se encuentra otro modesto monolito que recuerda a los 26 chilenos que ese 19 de octubre fueron sacados de la cárcel. Eran las 5 de la tarde. Los vehículos con los militares y los presos se internaron en este sector que domina al Valle de Calama. Todo indica que se había dispuesto previamente el sitio exacto en que se ejecutaría a los detenidos. Cuando llegamos acá ya está el furgón de los carabineros, un furgón de esos viejos, antiguos, y están los que iban a ser ejecutados. La desgracia más grande, o sea, no sé, una desgracia, no sé. Es como el Fernando Hilario se fue contra esa persona y colorir. Pasó por acá arriba, llegó por acá tal por cual, le costó el polvo, se lo metió de aquí para arriba. Él cayó de rodillas
Él llegó, se dirigió, le quitó una metralleta a uno de los oficiales y le mandó una ráfaga. Todo había que encapucharlo. Por ejemplo, yo, con el cabo que te digo yo, teníamos que sacarle la cambucha a los muertos para colocársela a los otros para que los mataran. ¿Entiendes? ¿Los mataron por grupo? Sí, iban en fila así. ¿Cómo se? Hablamos de 5 personas. Morían y yo con el cabo tenía que pescarlos, trasladarlos, sacarle las cosas de valor, los relojes a un cambucho que había ahí, que era la orden que habían dado, y de ahí subirlos al camión. ¿Qué oficiales estaban ahí? Habían actos oficiales. ¿De regimiento de Calama? Sí, y de Santiago. ¿Todos dispararon? Todos, sin excepción. ¿Y cómo se pasaban las armas o cada uno usaba su No arma? tenían sus armas, todos venían armados. ¿Usted tiene que haber disparado? Yo no. ¿No? No. ¿No disparó? Yo solamente, como te decía yo era uno más de la fila. Un momento que un oficial, ahora que me recuerdo, dijo: chucha, espérate, weón, no lo puedo sentar, ahora sí que lo voy a sentar, pa. ¿A cuántos metros de las víctimas estaban? No, eso era yo creo que era una distancia como de 5 metros, más no tenía ahí. ¿Cómo quedaron los cadáveres y qué es lo que hizo? No, o sea, mira, eso era igual como tirar de saco de papa a un camión. Pero nosotros, él le pescaba de las manos, yo de los pies y arriba. ¿Entiendes? Pero el camión estaba así, nunca estuvo así, siempre de bajar. Y puta, el charco de sangre corría para abajo. Ninguno de esos, digamos, por los delitos que se le acusaban, para mí ameritaban pena de muerte. Vino con el niño Saavedra, de 18 años, menor de edad. De acuerdo con nuestra legislación, no se le puede aplicar la pena de muerte a un menor de edad. En ese tiempo la mayoría de edad era 21 años. Mientras se producían los asesinatos en los cerros de Topáter, el general Arellano y el coronel Rivera terminaban su visita, más bien turística, al mineral de Chuquicamata. Todo estaba en orden en la mina a tajo abierto más grande del mundo. El Consejo de Guerra, que comenzaba a constituirse en Calama, se disolvió cuando miembros de la comitiva de Arellano informaron que todos los prisioneros habían sido abatidos al intentar fugarse cuando eran trasladados al regimiento. En el recinto militar había una sorda conmoción y algunos oficiales todavía no salían de la tremenda impresión provocada por la masacre en la que participaron. Yo ese día me rehusé a ir a enterrar a los muertos. Y la persona que yo escoltaba me escuchó y no me dio que te voy a matar, te pelaba, te pegaste un tiro, no. Él me entendió y lo fuimos con él. Después de acá, todo lo que es oficial, o sea, lo fuimos a estaciones oficiales. ¿Usted también? Sí, yo tenía que ir, pues sí, y a mí, de aquí hasta allá me dijo pelado, nunca voy a relatar esto y esto es para los dos nomás y nos fuimos. El coronel llegó enojado por la cuestión y pescó al Figueroa, al segundo comandante, que después él queda en el cargo. Y ahí, se hablaron de todo. Y de ahí se paró la caravana de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí quedó la embarrada. De acuerdo con lo declarado por el coronel Rivera, el auditor Óscar Figueroa presentó a Arellano un documento con las sentencias de muerte que éste firmó al tiempo que le ordenó dar al día siguiente cumplimiento a lo dispuesto. A esto, el comandante Figueroa respondió que ya todo estaba listo. Arellano aseguró que esa noche se enteró por un abogado de la matanza. Recriminó a Redondo por lo sucedido, después de tener información de que lo había hecho. Le ordena al comandante Redondo suscribir un acta con su increíble versión de que estas personas a las que él quiso interrogar en el desierto se habían intentado sublevar y todas mueren. Recordemos que Redondo es el hombre que mata. No lo hacen otras personas.
Por el contrario, la versión de su ayudante, Juan Chiminelli, es exactamente la misma del general Arellano, y la complementa porque precisamente él tuvo conocimiento de situaciones puntuales, como en Antofagasta, del hecho de que va el coronel Ortiz al hotel a ordenarle a la gente de dependencia de Arellano concurrir al lugar donde se iba a asesinar a esta gente. Eso es dicho por Chiminelli, eso también es dicho por Pedro Espinosa. Después de la comida, Arellano y su comitiva volvieron a trepar en el Puma y partieron nuevamente hacia Antofagasta. Solo entonces, el coronel Rivera se enteró de lo que había ocurrido esa tarde mientras él se paseaba con Arellano por Chuquicamata. En la noche, una columna al mando del capitán Carlos Minoletti se dirigió rumbo a San Pedro de Atacama. En una hondonada cercana al camino, los soldados cavaron una fosa y allí arrojaron los 26 cuerpos. Esa misma noche, algunos presos internados en el regimiento calameño informaron secretamente al obispo Isern que se había producido una masacre de prisioneros. Isern fue llamado en la mañana siguiente por un alterado coronel Eugenio Rivera. Había un militar delante y él esperó que saliese el otro militar, y cuando salió cerró las puertas con cerrojo, ¿no? Y en ese momento él me dijo, pero de inmediato, no, ya me imagino a que viene, y yo siento que necesito hablar, no doy más, estoy muy angustiado. Entonces ahí él me dijo explícitamente, mire, lo que le voy a decir es secreto militar, y lo que le pido es que guarde el silencio más absoluto, porque si se le escapa algo a mí me fusilan, y esto que le estoy diciendo no es literatura. Rivera le informó de las ejecuciones ordenadas el día anterior por la comitiva del general Arellano. Le dijo que los cuerpos habían sido enterrados en La Pampa y agregó que mentiría para proteger a Arellano y a Pinochet, empleando un bando en el que se diría que los muertos habían intentado sublevarse. Rivera me dijo, bueno, es una mentira piadosa, porque no hablábamos cómo hacer. Entonces le dije, sí, es la mentira que siempre cuentan ustedes, pero que no nos la creemos nadie. Me acuerdo que le dije así, eso nadie nos lo creemos. Es un recurso muy fácil que tienen ustedes. Y me acuerdo que me dijo, bueno, ¿y qué iba a hacer yo? Yo le planteé, bueno, yo renunciaría. Pero en ese momento pensé que no podía renunciar, porque si renuncian las personas que tienen sentimientos humanos y que están angustiadas, van a quedar personas que son inhumanas. Entonces, inmediatamente después que lo había dicho, yo renunciaría, reaccioné diciéndole, no sé qué hay que hacer, pero renunciar no. El general Lagos ordenó telefónicamente a Rivera no mentir y que las ejecuciones fueran comunicadas privadamente a los familiares. Dispuso también que los certificados de defunción establecieran fusilamiento como causal de muerte. A diferencia de Antofagasta, los cuerpos no fueron entregados. Rivera intuía que la visión de los acribillados cadáveres podría producir disturbios en Calama. En lo que él mismo definió como otra mentira piadosa, prometió entregar los restos en el plazo de 1 año. Los militares me apuntaban con la metralleta para abrir la puerta y el capellán entró y me dijo que ellos los traían a Antofagasta en un pub y que se habían sublevado y que ahí habían sido, me dijo él, dado de baja todo el grupo, me dijo, de gente que se trasladaba. Yo no le entendí lo que él me quería decir con eso de dado de baja. Entonces yo le dije que por favor me dijera dónde estaba mi esposo, yo lo único que quería saber dónde estaba él. Entonces me dijo, señora, le estoy explicando, dijo que su esposo fue fusilado ayer a las 6 de la tarde. Entonces yo me quedé paralizada, porque estaba de pie, quedé paralizada y sin hacer nada. Entonces yo le dije que si era así, que yo quería entonces retirar su cuerpo, que me entregaran su cuerpo. Él me dijo que cuando morían en la guerra, porque se suponía que nosotros en ese momento estábamos en guerra, ellos se encargaban de sepultarlos.
Y ahí yo esa noche me quedé con mi esposo a dormir en la casa de ellos para cuidarlo, y dormí en la cama de mi hermano. Estaba su olor, sus cuadernos, el velador, su chaqueta, una chaqueta que él tenía que decía paz, con los dedos así, amor, love. Esa era su chaqueta favorita. Y murió justamente por odio. En viaje a Antofagasta para luego seguir su recorrido por Iquique y Arica, Arellano llamó al general Joaquín Lagos. Este lo increpó duramente, enrostrándole los crímenes cometidos en Antofagasta. Yo que estaba con indignación sin nombre, dije, no me des gracias ni nada, vete inmediatamente a la oficina a explicarme los crímenes cometidos por tu gente, al mando tuyo. Entonces, y le dije, no trates de salir, le dije, porque te va a ir mal, ya sea en tierra o en el aire, le dije. Después de decirle tantas cosas, lo reconozco, él pudo hablar y dijo, aquí yo respondo, ¿qué vas a responder tú? Le dije. Y saca de su manga el oficio mediante el cual el comandante en jefe lo nombra oficial delegado. Ahí, de acuerdo con el significado que ello tiene, vi que no tenía nada que hacer. Lagos debió calmar su rabia, pero decidió hablar con el jefe de la Junta, quien regresaba a Santiago ese mismo día 20 desde Iquique. En el aeropuerto, Pinochet le dio 5 minutos, pero Lagos lo retuvo por 1 hora, dándole cuenta pormenorizada de los crímenes ocurridos en los últimos días en Antofagasta y Calama. Y ahí le dije que yo no seguía más en el ejército, que cursara mi expediente de retiro, que en este ejército no podía seguir más. Mis principios eran otros. No me quiso dar esto. Lagos señala que Arellano, en su calidad de oficial delegado del comandante en jefe, estaba investido de plenos poderes. Es el comandante en jefe del ejército que está presente frente a uno. Uno nada tiene que hacer. Nada, nada. Él ordena, hace lo que estima conveniente. La comitiva del general Arellano seguiría viaje a Arica e Iquique, donde no se produjeron matanzas. Arellano asegura que en Santiago pidió al general Pinochet que investigara lo ocurrido en el norte, pero que éste siempre respondió con evasivas. En Santiago el general Lagos entregó posteriormente esta nómina de víctimas, fijando claramente que las ejecuciones irregulares de Antofagasta y Calama fueron de responsabilidad del delegado del general Pinochet, pero de su puño y letra. Este último ordenó cambiar el documento. Lagos guardó copia del original. No hizo algo que yo nunca esperaba. En que me ordena dejar sin efecto esto, que no lo mencione a él ni a Arellano, y que haga una sola lista y que yo firme nomás, y nada más. Con lo cual, yo pasaba a ser responsable de todos los, digamos, crímenes que se cometieron en mi zona jurisdiccional. Yo se lo hice ver. Entonces él me dijo que lo iba a arreglar. Yo le dije, ¿qué va a arreglar? Le dije yo, si está todo muerto. Y ahí le dije, acuérdese, Legio, que a nosotros tarde o temprano nos van a juzgar. En este momento el juez Juan Guzmán Tapia culmina una larga investigación para definir las responsabilidades por los crímenes atribuidos a la comitiva del general Arellano. Altos exoficiales aparecen como ejecutores directos de muchos homicidios, pero Arredondo y Morén Brito, 2 de los principales imputados, han dicho que ellos solo presenciaron las ejecuciones, y así lo planteó Morén Brito al juez Guzmán durante una inspección al sitio en que supuestamente fueron exterminados los presos de Calama. Él cumplió solamente órdenes, y órdenes de su superior, que en este caso era el general Arellano. Mi cliente no disparó ni un tiro y no hay ninguna prueba de lo que haya hecho. Lo hicieron pelotones de militares dependientes del respectivo regimiento. Él verificaba que esto se llevara a cabo. Hay una reconstitución de escena y no se lleva en Antofagasta al coronel Ortiz. ¿Cómo puede hacerse una reconstitución de escena en Antofagasta sin llevar al coronel Ortiz?
La verticalidad del mando en el ejército chileno hizo que las investigaciones se centraran en las responsabilidades que habrían tenido el general Arellano y Pinochet, su superior jerárquico, en los crímenes de la Caravana de la Muerte. Si en un principio el proceso mostraba a Pinochet como autor inmediato de los delitos, la última resolución judicial los indica como encubridor de al menos 75 homicidios atribuibles a la comitiva del general Arellano. El general Joaquín Lagos renunció al ejército. El coronel Eugenio Rivera fue llamado a retiro. El general Sergio Arellano fue ascendido y pasó a comandar la segunda división del ejército. El coronel Sergio Redondo se hizo cargo de la escuela de caballería. El mayor Marcelo Morén Brito fue ascendido y comandó el centro de torturas de Villa Grimaldi. El mayor Pedro Espinosa fue ascendido a coronel y llegó a ser el segundo del general Contreras en la DINA. El subteniente Armando Fernández Larios fue ascendido, participó en operaciones de inteligencia y en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Finalmente se entregó a las autoridades norteamericanas y hoy vive en Miami. Nadie investigó oficialmente la larga cadena de crímenes cometidos por los militares. Y en el propio ejército se había bautizado con sorna a la comitiva de Arellano como la Caravana del Buen Humor. En el norte, las mujeres de Calama no se conformaron con el silencio. Les habían prometido la entrega de los cuerpos de sus seres queridos en un año, pero ello no se materializó. Ellas empezaron a rastrillar el desierto y casi todos los fines de semana partían hacia la pampa ancha y desolada, siguiendo rumores, infidencias militares, llamados telefónicos anónimos. Delante está el horizonte. Finalmente, en 1990, a 12 kilómetros de Calama y a un costado de la carretera, fue ubicada una fosa clandestina donde fueron encontrados algunos restos de cadáveres. Huellas de camiones y maquinaria pesada indicaban que los cadáveres habían sido removidos y transportados a otro lugar. En el sitio quedaban fragmentos de los cuerpos que, sin embargo, sirvieron para identificar a 13 asesinados, entre ellos a Haroldo Cabrera, de quien solo se encontró un dedo, cuya huella digital sirvió para identificarlo. Victoria Saavedra pudo recuperar en esta fosa la mandíbula y un pie de su hermano de 18 años. Que aunque no lo crea, nunca está sola. Otras mujeres no encontraron ni siquiera restos de sus familiares asesinados. Se les ha dicho que las osamentas de 13 víctimas fueron trasladadas secretamente a Tocopilla y luego arrojadas al mar desde un helicóptero. Victoria Saavedra y Violeta Berríos siguen creyendo que los cuerpos fueron trasladados de la fosa original y enterrados en otros sitios del desierto. En este lugar, cercano al nuevo vertedero de Calama, señalan que unos jóvenes que buscaban fósiles encontraron restos de René Lisenbars, otro asesinado de Chuquicamata. Despertará de pronto, lejos de todo y de todos. Hasta la fecha seguimos buscando. Esa es parte de la historia. Es la historia similar de las 26. De que todos siguen buscando y la más rabia que da. Están muertos los papás, está muerto mamá, sin saber dónde está su hijo. Dicen, van a morir varios más y no van a saber dónde está su hijo. Es impotencia. Entonces por eso digo yo, cuando dicen que hay que reconciliarse, que es fácil decirlo. Es muy fácil para la persona que no tuvo ningún problema en la dictadura. Yo tal vez me reconcilie el día que me digan aquí están y haya verdad y justicia. No es venganza, esta no es venganza, es nada más que pedir algo de lo que nos han quitado mucho. Nos quitaron nuestra vida,